Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a comenzar este retiro de mayo hablando de María Santísima. Diríamos que es el tema esperado. Que se nos hable de nuestra Madre, de esa Madre que nos dio Jesús en el momento crítico de su vida, es decir, la muerte. Justo antes de morir, cuando parecía habernos entregado todo, todavía tiene en poder suyo su más preciosa joya. Y entonces, llamando a Juan, ¿verdad?, en el que estábamos representados todos, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces Juan la recibió por suya, que es una expresión judía que no acabamos de entender, porque exactamente dice, la introdujo en su casa, que viene a ser como la tuvo entre sus cosas, fue suya. Entonces, claro, y todos entendemos que lo que sucedió fue al revés. Juan comenzó a ser suyo y Juan comenzó a ser cuidado por María. Bueno, pues nosotros le pedimos al comenzar la meditación a la Virgen que nos cuide, porque necesitamos precisamente de una madre para llegar a buen puerto en esta vida. Entonces quería hacer este ratito de oración con unos comentarios, no dijéramos teológicamente ordenados, sino experienciales. Unos que comenta Sada Fernández, este predicador famoso, también Monseñor Munía, San José María Escrivá. Entonces, aquí los he ido ordenando, pero entre comillas, porque no están ordenados. Yo te los pondré delante para que tú, por tu cuenta, hables con el Señor de ese tema que le encanta tanto, el tema que más le gusta a Jesús. ¿Cuál será? El tema de su madre, ¿verdad? El tema de María. Entonces, ojalá los hables así, de corazón a corazón, con Jesús a través de María. Dice un famoso escritor mexicano: la víspera de Navidad le mandé 50 rosas a una dama. Luego, cuando la tuve cerca, la llené de piropos. Le dije que era amable y admirable. La llamé reina. La comparé a una torre, a un trono, a un espejo. Estoy diciendo que recé mi rosario. En la Nochebuena dije 50 Ave Marías y otras tantas rosas más para esa hermosa dama que es María, y recité las letanías, que son, como sabemos, un conjunto de piropos que vienen desde la antigüedad. Piropos a la más hermosa dama entre las mujeres. Tanto me gusta, sigo leyendo, el rosario, que ni siquiera me siento hipócrita cuando lo rezo. Pues qué bonita esta idea, pues. Tanto me gusta que ni siquiera me siento hipócrita cuando lo rezo, porque se reconoce con sus limitaciones y errores, ¿verdad? Y sigo, es como una serenata ante el balcón de una princesa. Solo que esa princesa tiene por balcón el cielo y en la tierra el escabel para su pie. Yo soy su enamorado. Digo su nombre al despertar y otra vez lo pronuncio por la noche al umbral de mi sueño.
En mis moradas tengo su retrato, su variada imagen tan infinitamente femenina. Qué bonito esa manera de hablar de las imágenes de la Virgen, ¿verdad? Que en el caso del Opus Dei, San José María nos enseñó a poner una imagen de la Virgen, imagen de bulto o pintura o representación, ¿verdad? En cada cuarto, en cada habitación, para que todo el mundo pudiera en algún momento levantar la mirada y saludarla, sobre todo al entrar y al salir. Entonces, vuelvo a el escritor mexicano, su variada imagen tan infinitamente femenina, Guadalupe, Socorro, Carmen, Luz, Esperanza, Concepción, Fátima, Lourdes, Nieves, Soledad. La más grande oración, nadie lo duda, este es un pensamiento muy audaz, es la del Padre Nuestro, que el propio Cristo, el propio Jesús nos enseñó. Pero, ¿puede haber plegaria más alta? Más alta no, pero más bella sí. Por eso los músicos siguen poniendo música a la preciosa letra que pronunció el ángel Gabriel. Ave María, gracia plena. Se siguen componiendo Aves Marías. Hay una última preciosa en 5 voces, muy excelsa, escrita por un compositor alemán que murió después de la Segunda Guerra Mundial. Muy buena, pero se siguen componiendo músicas a esa letra. De esa oración dice el escritor que si no es la más elevada y perfecta, sí puede ser la más bella. Entonces, si quieres amar a la Virgen, decía San José María, pues trátala. Y uno se pregunta, ¿cómo? Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. ¿Qué quiere decir rezar bien? ¿Qué quiere decir rezar bien el rosario de Nuestra Señora? Hay muchas respuestas que podríamos dar, pero una podría ser que podamos tener una unión de corazones, que nos metamos en el ámbito de María, como si nos hubiéramos cambiado de mundo y con ella contemplamos los misterios de la vida de Jesús. Claro, contemplar a Cristo a través de María. Por eso Juan Pablo II decía que el rosario era una escuela donde se aprende a leer, decía esa palabra, a leer a Jesús, a leer a Cristo. Y rezar el rosario equivale a ponerse en el lugar donde está María enseñándole a Jesús, porque tuvo que enseñarle como madre todo a su hijo, a su niño, ¿verdad? Y entonces así aprendemos nosotros. El rosario es una oración repetitiva, podemos decir, bueno, pues sí, pero precisamente ahí está el encanto del rosario. Veámoslo esto, porque a nosotros las cosas buenas nos gusta repetirlo. Un buen licor, por ejemplo, como yo veo que ustedes ninguno toma nada, entonces un buen licor, ¿verdad? Pues uno dice, bueno, ¿y qué quiere? Pues lo que le gusta, voy a repetir ese sabor. Una buena comida, por poner ejemplos sencillos, ¿verdad? Pues yo la repito, en verdad, aunque sea una comida sencilla o una comida fina, y así, o una buena corbata que me gusta, ¿verdad? La repito. Entonces decía San José María, pero no se repiten siempre lo mismo los que se aman, los que se quieren, se repiten lo mismo, pero cada vez que se lo dicen, que se dicen te amo, se aman más y tiene algo nuevo aquel vocablo, aquella palabra. Y nosotros podemos pensar que precisamente cuando ya no tenga nada nuevo, lo que se refiere a Dios en mi vida, y en este caso pues el rosario, y podemos extenderlo a la Santa Misa, a la oración, en fin, en ese momento lo que tenemos en nuestras manos es un muerto, porque ahí no hay vibración.
Ahí no está el amor del enamorado, de la enamorada. Ahí no está la vida profunda de la fe, la vida del encuentro, la vida de unión, la vida de personalización. Esto es bien interesante de saberlo porque concretamente un santo mexicano decía que había que personalizar la piedad. Porque si uno llega pues a misa como en masa, como a ser uno más, vengo yo y solo yo, y mi oración es mía y solo mía, para ti, solo para ti, Dios, y para ti, María. Hay que personalizar, pero eso implica un compromiso vital, un esfuerzo. Pregúntate, ¿cómo personalizas tu rosario, verdad? Entonces, repetimos, pero cada Ave María es igual y cada Ave María es distinta porque con cada una reiniciamos nuestra búsqueda, un detalle, una sensibilidad. En fin, hablar de amor. Esto es hablar de amor. Rezar bien el rosario es rezarlo con fe, rezarlo con atención, rezarlo con cariño, rezarlo con profundidad. Y la verdad es que podemos ir por épocas como acentuando estas diversas perspectivas que podemos tener del rosario, ¿verdad? Fe, atención, cariño, profundidad, recogimiento, devoción, creatividad. Muy importante, ahora se insiste mucho que el amor tiene que tener creatividad. O sea, tiene que renovarse, ¿verdad? En una creatividad. Tiene encanto, tiene novedad. Eso es rezar bien. Y claro, tenemos que aprender a rezar bien. Tengo aquí un libro de un benedictino. Ustedes saben que, quizá ya lo he citado, o me lo has oído, que cuando escribe un libro un benedictino, que son abades de Trapa, ¿verdad que no? Entonces no ponen el nombre, no firman con su nombre, solo ponen un benedictino. Y este libro se llama In Sinu Jesu, que significa en el seno de Jesús, en el corazón de Jesús. Y entonces Jesús le habla a él y él dice que lo han permitido los superiores que lo escriba, pero no puedo forzar a nadie que lo crea, dice, ¿verdad? Pero entonces va diciendo unas cosas tan sencillas y tan normales para nosotros, pero que son difíciles de vivir o suponen un compromiso. Yo te he llamado para experimentar la gracia de mi amistad. Le dice, y esto es para todos nosotros, ¿verdad? Y quiero que seas otro San Juan, amándome, buscándome, escuchándome, permaneciendo en mi presencia. Y mi madre también desea esto para ti. O sea, ¿qué es lo que quiere María? Pues que seamos otro Juan, que crezcamos en la vida espiritual, que nos comprometamos de veras y consigamos mucho cielo y llevemos muchas almas con nosotros, ¿verdad? Y te he confiado, le dice el Señor a su doloroso e inmaculado corazón. Acude pues a mi madre. Fíjate cómo lo dice. Acude a mi madre. Su manto te rodea como un escudo protector. Yo le he dado un corazón capaz de cuidados maternales a mi cuerpo místico, que es la iglesia, a todos nosotros. Escucha su voz como escuchas la mía. También te hablará, también te instruirá, te consolará, te guiará tus pasos hasta el camino de la santidad que yo he dispuesto para ti. Y todos estamos llamados a la santidad por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber sido bautizados. El compromiso que adquirimos es seguir a Cristo y ser santos. Eso es ser santo, parecerse a Cristo. El que más se parece a Cristo es más santo. Entonces continúo leyendo al benedictino. No abandones la oración de su rosario y que te une tanto a ella. Y no hagas negligencias, y comienza a decir pues otras oraciones, ¿verdad? Que podrían parecer oracioncitas. Diríamos las 3 Ave Marías, el Ángelus o el Regina Cheli. Y entonces no abandones ni hagas negligencias, dice, porque esos actos de amor son los que ella te ha pedido. Esos pequeños medios son de un valor inmenso.
incalculable a mis ojos y a los de ella. Yo quiero que ames a mi madre como Juan la amó. ¿Te acuerdas? Pues ya te decía que Juan la recibe en la cruz y pues obviamente el beneficiado fue él, ¿verdad? Él la recibe en su casa, pero quien lo recibió fue María a Juan. Bueno, pues sigamos, ¿verdad? Dice, tenemos un documento precioso de Juan Pablo II que se llama, que habla sobre el rezo del Santo Rosario, se llama el Santo Rosario. Y dice al principio, el Rosario de la Virgen María es una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. El Rosario, que puedo rezar en cualquier parte, ¿verdad? Es una oración de gran significado. Y lo puedo rezar yendo en el camino para el trabajo, lo puedo rezar en casa, lo puedo rezar en el jardín, lo puedo rezar haciendo una visita a un templo de esos de adoración perpetua que hay tantos en San Salvador, parando en una iglesia, en fin. Entonces, el punto es que uno tiene que preguntarse, ¿estoy encontrando un significado en el rosario que tiene que ver con el misterio de la vida de Cristo y el significado de mi redención? Porque Cristo vino a salvarme, porque estoy viendo desde el corazón de María el significado que tienen todos esos misterios de la vida de Jesús, que son los misterios del rosario, ¿verdad? La encarnación del Verbo, la visitación del ángel a María, conocer qué significa eso, ¿verdad? Y luego los luminosos, el bautismo del Señor, la boda de Caná, que tiene tanto significado para ustedes que son la mayoría casados con hijos, ¿verdad? Eso es maravilloso, que mete Jesús a María desde el principio en el matrimonio. Eso es espléndido, ¿verdad? Y así podríamos seguir. Bueno, ¿cómo estoy considerando estos misterios? ¿Me detengo? ¿Son riqueza para mí? Fíjate que eso nos permite recordar, pero la palabra que se usa en hebreo, hay dos palabras en hebreo para decir recordar. Y una es sacar con Z y K, que significa actualizar, volver a vivir. Nosotros en español, los poetas dicen, recordar es volver a vivir. Sí, pero hay idiomas que tienen ese estricto significado para un tipo de recordar y otros para recordar las tablas de multiplicar, ¿verdad? Que eso pues no es volver a vivir, pero esto es sacar. Entonces, los misterios dolorosos, los misterios gozosos, los luminosos, ¿verdad? Que tienen que ver con Cristo predicando en el mundo. Y los gloriosos, los tengo que volver a vivir. San José María que decía que le dedicáramos un minuto, dos, una consideración breve a los misterios del rosario todos los días. Además de la parte que rezamos, pero nosotros al menos considerados. Porque, claro, como dice Juan Pablo II, es una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Entonces, porque me estoy metiendo y me estoy haciendo a María, me estoy metiendo en el ámbito de María y estoy metiendo a los míos, a mi familia, a mis amigos en el ámbito de Santa María. Ahora en mayo, ¿verdad? Con esas devociones que se ponen, brotan otra vez y se ponen en primera fila, las romerías. Ya el rezar el rosario en mayo con la familia, en fin. Bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo? Intentando que mi corazón sea semejante al de María, en un detalle y otro. Por ejemplo, el primer misterio de la luz, el misterio del bautismo del Señor. Claro, date cuenta que Jesús está siendo traspasado por la gracia del Espíritu Santo y presentado por el Padre. Este es mi Hijo, el amado. Y se los da, ¿verdad? Y entonces, y comienza la vida pública. Pero Jesucristo sufrió un cambio, es siempre un misterio, porque los reyes y los profetas eran ungidos cuando comenzaban su misión. Entonces el bautismo también es una unción. Entonces
el bautismo es una invitación al cambio. Si yo medito el misterio del rosario del bautismo, Cristo me invita a cambiar, a mejorar, a que yo sea tú, para que tú puedas ser yo, valga el brevísimo castellano, ¿verdad? Para que tú puedas ser yo, porque Cristo quiere meterse en ti para cambiarte, para ayudarte, para transformarte, para hacerte más según la voluntad del Padre. O sea, y así me recibirá Él como suyo. Bueno, pues es una oración de gran significado, dice Juan Pablo II. Y San Agustín decía que si nosotros, dice, cuando tú quieras poner en ti lo que no tienes, antes has de vaciarte de lo que tienes. Y entonces, pero él decía que lo que teníamos era basura, que está ocupando nuestro corazón, cosas baladíes, cosas que no valen la pena, cosas que tendríamos que sacar, que pueden ser el celular, una serie, puede ser pues, un capricho, puede ser pornografía, ¿verdad? Que está tan a la mano, o pueden ser malas conversaciones, o puede ser perder el tiempo simplemente. Bueno, el punto es sacar todo lo que estorba, o apegamientos materiales, en fin, o que estemos metidos en otros mundos, por ejemplo, que nos cojan demasiado la atención. Ya decía, una serie, pero una serie puede coger mucho la atención siendo una tontería. Pero también el mundo de la política o el mundo del deporte, ¿verdad? Que si el fútbol, que si la Fórmula 1, que si así, que si el tenis, que no sé, cada quien tiene su talón de Aquiles, tiene que pensar, ¿y qué es lo que puedo llamar yo basura en mi corazón que está estorbando que Cristo lo llene? Que lo llene María y que María lo llene de Cristo. Así decía también San Agustín, porque cuando tú quieres poner en ti su miel, antes has de vaciarte de tu vinagre para que Él pueda poner en ti su miel. Bueno, entonces es muy importante saber que el rosario se distingue por su carácter cristológico. Bien bonito. Se distingue por su carácter mariológico, obviamente, ¿verdad? Pero también por su carácter cristológico, porque estamos considerando los misterios de Cristo y rezamos el Padre Nuestro, que es la oración que Él nos enseñó, y volvemos los ojos al Padre Celestial y rezamos el Gloria, ¿verdad? Que es una doxología, una adoración paulina al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, que es más que solamente mariana esa oración. Más que solamente mariana. Importantísimo. Al de sacar el propósito, ¿verdad? Voy a rezar bien el rosario. Que no solo es pronunciar bien las palabras, que ya es un buen comienzo, pero también es poner paz, procurar paz, un lugar adecuado, bueno, el tiempo suficiente, porque a veces estamos corriendo por terminar el rosario, ¿verdad? Y hemos gastado el tiempo en otras cosas. Nos falta como prioridad. Piénsalo. ¿Qué tiempo le estás dedicando a tu rosario? Y cuando lo rezas bien, María Santísima te puede llevar a contemplar al corazón de Jesús y el rostro de Jesús. Te leo unas consideraciones de San José María, ¿verdad? Sobre dejar que Él reine. Dice, Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. A eso nos lleva el rosario. María nos enseña eso. Para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirá en un hosana a mi Cristo Rey. Únicamente así. Entonces te cuento que San Bernardo es el último padre de la iglesia. Ese es un gran predicador y gran predicador mariano. Dice que un día vio en la capilla que tenían ellos, porque era una capilla muy grande, prácticamente una iglesia, ¿verdad? Dice que estaban los monjes rezando el oficio divino, los salmos,
y todos y cada uno tenía a su lado su ángel de la guarda. Y todos los ángeles, cada uno tenía algo sobre lo que escribía. Y algunos escribían con letras de oro, otros con letras de plata, otros escribían con tinta, otros con agua, otros no escribían nada. Entonces era como diciendo, aquí no es oración. Pero también puede ser oración con agua, puede ser oración que hace saltar el corazón en un momento, pero que deja poco rastro. Oración de tinta, pues, ¿verdad? Que se queda en lo humano, que no es que esté mal, es un buen inicio, pero se queda en lo humano. Y comienza a ser un poco más la oración de plata y la oración con letras de oro. O sea, vayamos aquí hablando con el Señor y pidiéndole que al ángel de la guarda no solo escriba lo que nosotros rezamos, sino que nos enseñe a rezar bien. Porque estoy haciendo oración unitiva, transformante, cambiando el corazón para tener en mí a María. Es bien bonito, así podríamos seguir, pero quiero terminar con dos cuentos antiquísimos de Gonzalo de Berceo. Y dice uno que él recoge en un libro como cuentos así sencillos, populares de María, y dice que ese viene de Francia, dice. Y pues es que llegó un juglar a la corte del rey y pues actuó, pero desapareció una zapatilla de plata de una imagen buena de María que tenía. Y entonces se la descubrieron al juglar. Y entonces, ladrón, ¿verdad? Mereces la muerte. ¿Cómo haces este sacrilegio de robarle la zapatilla a la Virgen? Pues ya podemos imaginar cómo también lo escribe Gonzalo de Berceo, que es un gran escritor y poeta. Y entonces dice que cuando lo llevaban para matar, dice que pidió que le dejaran bailarle a la Virgen y cantarle a la Virgen, como él lo hacía. Entonces lo llevaron a la Virgen, que ya no tenía un zapato ya, ¿verdad? Entonces, pues lo pusieron y empezó a cantarle y a bailar. Y entonces, en una de esas, la Virgen sonrió y movió el otro pie y dejó caer la otra zapatilla. Tiene mucho significado, porque el juglar, pues era un saltimbanqui que no podía hacer otra cosa más. Y con sus miserias se presentó a cantarle su amor. ¿Cómo nos presentamos nosotros, verdad? Y cómo bonito que dice que le da el otro zapato. Seguramente el primero lo había robado, pero ella, pues como madre, ¿verdad?, se enternece y le da el otro zapato. Que también eso nos pase a nosotros. Y San José María le gustaba contar una de estas, que creo que es de Gonzalo de Berceo, de Alfonso X el Sabio, que dice que un monje le pidió a la Virgen verla, pero así con insistencia y bien. Entonces, le dijeron los ángeles, mira, si ves a la Virgen, te vas a quedar ciego. Entonces, pero esto tiene dos. Uno es así que se va a quedar ciego. Y entonces, bueno, no importa, dice, pero él pensó y se tapó un ojo. Y entonces la vio con un ojo y dice, era tanta la belleza que merecía y la grandeza quedarse ciego. Y se quitó la mano y la vio con otros ojos. Y la Virgen le permitió seguir viendo. Y también en ese mismo libro está contado que un monje le pidió a la Virgen verla y la vio y se quedó extasiado contemplándola y cuando regresó al convento no reconocía a nadie porque habían pasado 2 siglos y para él viéndola había sido un instante. Esas cosas sencillas tienen que golpearnos el corazón porque
En definitiva, el amor está hecho de muchas cosas sencillas, bien realizadas, cosas pequeñas, encantadoras, sobre todo para los mismos enamorados, ¿verdad? Y tú puedes estar seguro que María te ama con un amor más grande que cualquier madre de la tierra, y todas juntas pueden amar a su hijo. Entonces terminemos haciendo el propósito de rezar bien el rosario, y si no, lo tenemos como una práctica, pues empezar, ¿verdad? Y si uno quiere saber un poco más, pues consulta pues, un libro para meterte en ese camino que siempre tiene muchas compensaciones y a Dios le encanta. Santa María, míranos con compasión y enséñanos tú, guíanos para rezar bien el rosario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Lógicamente, así como el primer tema se imponía por el mes, este segundo tema se impone por las circunstancias, y es el tema del Romano Pontífice, el tema del Papa. Y quería pues leerte algunas cosas del Papa, pero las voy a dejar para el final porque como que confirman lo que voy a decir primeramente. En el Opus Dei, para que quede claro, uno de los rasgos principales de la fisonomía espiritual es el amor al Papa. Y esto es bien importante entenderlo porque nosotros lo enseñamos así. Y San José María, desde joven, solía repetir en latín y en español: omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Todos con Pedro, o sea, con el Papa, ¿verdad? A Jesús por María. O sea, era un camino de ascensión, un camino espiritual, camino de santificación, camino de cristiano. Todos con Pedro, a Jesús por María. Y decía que estos amores definen la vida del cristiano: Cristo, María y el Papa. Antes de vivir en Roma, hacía diariamente una comunión espiritual en la que imaginaba recibir la hostia santa de la mano del Romano Pontífice. O sea, date cuenta que el punto más elevado de la vida de un santo, pues es la comunión, ¿verdad? Y en el día de un santo es la comunión, sumisa a la comunión. Y pensaba que ese punto más alto en una comunión espiritual, hacía una oración de comunión espiritual, pensando que le daba la mano, la hostia, el Romano Pontífice. Y él, cuando daba la hostia, a la hora de comulgar, pensaba para adentro, teniendo delante de la persona, decía: aquí te entrego toda la felicidad. Cuando decía el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Antes se decía una oración un poquito más larga, pero él pensaba por dentro: aquí te entrego toda la felicidad. O sea que él pensaba que toda la felicidad le venía por la comunión del Romano Pontífice. Entonces,
Esta devoción, pues, tenía una raigambre escriturística, pues las palabras del Evangelio que definen el primado de Pedro parecían como causar en la mente y en el corazón de San José María un eco tremendo, una resonancia sobrenatural que tocaban las fibras más íntimas de su personalidad y se volcaba en palabras tales como estas de Forja que ahora te leo. Dice, tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Fíjate qué bonito, tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa, sea quien sea, sea quien sea. Hemos de pensar, pues, los católicos, que después de Dios y de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor, porque así lo ha querido la providencia divina, viene el Santo Padre. Viene el Santo Padre. Entonces, vamos al Evangelio, te decía, y al Evangelio de Mateo. En realidad, esto lo narran también los otros sinópticos, y dice que viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos comenzaron a decir, como todos sabemos, unos que eres uno de los grandes profetas que ha resucitado, otros que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida. Y entonces Jesús los interrumpe y les dice, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dice quién soy yo? Qué bonita pregunta esa, ¿verdad? Es que cuando hay una relación íntima, ¿y quién soy yo para ustedes? ¿Qué soy yo? ¿Qué tanto soy yo para ti? Que dices que me amas y me sigues. Y entonces, tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero cuando Jesús pregunta, la primera respuesta es silencio. ¿Por qué? Porque estaban comenzando y seguramente pues pasa por la mente, pues yo he pensado esto, he pensado aquello, pero no he salido de esta duda, en fin. Y el que sabe responder después de un momento de silencio y de una manera correcta es Simón. Y le dice, lo bendice el Señor, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y fíjate que está ya la constitución, tú eres Pedro, o sea, roca, ¿verdad? En idioma auténtico, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, este texto es poderoso, de gran densidad teológica y afectiva también. Recoge una escena, pues, de gran contenido y compromiso. ¿Quién piensa que soy yo? Y después, esa revelación que tiene Pedro y Jesús que contesta, feliz porque alguien le entiende. Alguien le entiende. Cuando nosotros entendemos a Dios y entendemos su iglesia y entendemos al romano pontífice, la misión, ¿verdad?, del romano pontífice, es mucho. El Papa, pues, es cimiento constitutivo, el sustento y el sostén fundacional de la iglesia. Que lo tengamos esto claro, ¿verdad?, sea quien sea. Y antes que había críticas, que y ustedes que pensaban que dice que el Papa Francisco tiene algo contra el Opus Dei. ¿Qué decía el vicario? Nosotros hemos escogido la obediencia, el amor. Hay que querer al Papa, hay que obedecer, sin ninguna duda.
En fin, porque pueden aparecer pues tantos argumentos de periodistas amarillistas o a veces muy malintencionados y calumnias fabricadas, ¿verdad? A ver con qué salen con ese papa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no caigamos fácilmente, no seamos credulones. Pero decía, este texto es de gran densidad y es sustento y sostén fundacional. Toda construcción, pues, que no tenga este centro, este cimiento, será mera apariencia y mero espejismo, mero espejismo. Sin este fundamento único, dado por Dios, sin esta piedra, sin Pedro, sin el Papa, no hay iglesia. Lo repetía mucho Benedicto XVI. Sin el Papa no hay iglesia. Entonces, claro, podemos pensar en iglesias protestantes que se llaman iglesia, pero ahí tienen el sentido muy pobre de iglesia, porque es simplemente la reunión, la asamblea. Y nosotros tenemos algo más constitutivo, porque sabemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que tiene esos tres sectores, diríamos, o estratos, ¿verdad? La iglesia peregrina en la tierra, que vamos peregrinando para el cielo, la iglesia purgante en el purgatorio, ¿verdad? Y la iglesia triunfante en el cielo, pero conectados por el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Entonces, por eso podemos rezar por las almas del purgatorio, rezar unos por otros aquí, rezar pidiéndole a los santos que están ahí arriba, muy bien ubicados por sus méritos y por su amor en la tierra, que no les niega nada el Señor, que intercedan por nosotros. Tenemos un concepto muy denso de iglesia y ahí reside el Papa. Así San José María, cuando llegó a Roma, en la calle de Città Leonina, tenía un apartamentito, los 3 primeros que estaban en Roma, y entonces tuvo una travesía en barco nocturna desde Barcelona hasta Génova, pero tremendamente tempestuosa. No recordaban los marineros una tempestad así. El barco parecía zozobrar. Entonces no durmió nada, pues no había comido nada, y entonces así llegan en un momento de gran pobreza, están en la posguerra y es comenzando, estos ahí solo tenían un poco de queso y pan. Y entonces le dan eso, pero era muy poco, y se van inmediatamente hacia Roma, con muchos problemas, un carrito que apenas caminaba. El punto es que llegan y cuando llegan se da cuenta que el apartamentito ese daba a las habitaciones del romano pontífice, porque llegan ya tarde. Y entonces se ven las habitaciones encendidas. No sé si alguno de ustedes ha estado ahí, que uno ve cuando está trabajando, ¿verdad? El Papa. Y entonces, ¿qué decide? Pasarse la noche en vela en el balcón, rezando por el Papa, por sus intenciones, pasando por encima, obviamente, de su cansancio, y tenía esa tremenda diabetes que le había destrozado el cuerpo y que le agotaba muchísimo, ¿verdad? Pero se la pasó rezando porque amaba y enseñaba a amar, enseñaba a amar. O sea, claro, es que vida y predicación van unidas. Nuestra vida tiene que estar unida al cariño del Papa, que debe plasmarse en oraciones, en misas ofrecidas por él, en rosarios compartidos con intenciones, en fin, una vida verdaderamente romana en ese sentido, que somos católicos romanos. Entonces, vida y predicación van unidas. Y es bueno no olvidar este ejemplo. Pero sigamos, porque la cita de San Mateo continúa, ¿verdad? Dice, porque dice, y yo, después de que lo ha bendecido, ¿verdad? Porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que esté en los cielos, yo te daré la llave del reino. Es como la segunda constitución clara, ¿verdad? Yo te daré la llave del reino, la potestas clavium de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. La potestad de las llaves, poder divino, poder ilimitado, porque dice todo, no hay nada que esté limitándolo.
todo. O sea, Él abre y cierra el cielo. Pedro, Él aplica la gracia redencional o la retiene, absuelve o condena, que podría parecer como una exageración, ¿verdad? Pero es una voluntad de Dios. Es que la iglesia la constituimos los hombres. Y eso de que nosotros seamos luz para el mundo, sal para la tierra, si lo viéramos desde la perspectiva divina, o sea, desde los ojos de Dios, veríamos qué grande es nuestra vocación. Es que el cristianismo es muy grande y la iglesia es la esposa de Cristo muy bella. Bueno, pues ahí está, sí, Pedro absuelve o condena. Yo para esto he venido al mundo, le dice el Señor en otro momento, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Pedro está allí, ¿verdad? Que sirviendo como ruta, como camino, como padre, ¿verdad? Como quien va adelante. Entonces, para ir concretando, no nos acostumbremos, hermanos. No nos acostumbremos ahora a tenemos tanta noticia del Papa, que si es así, que es asá, y tan bonito, pues todo lo que se ha dicho, hasta el momento se ha dicho más bueno que malo. Entonces, no nos acostumbremos. O sea, hay que tener piel fina y tener un corazón nuevo. San José María era santo, obviamente, y Dios le concedía estos dones. Cada vez que veía al Papa se emocionaba, porque veía la trascendencia de la figura. Es el vicecristo, es Cristo en la tierra. Y dice una escritora de una biografía suya: sin embargo, lejos de cualquier acostumbramiento, no puede evitar emocionarse y conmoverse, que las lágrimas nublen sus ojos, se le haga un nudo en la garganta, que su voz sea más trémula en presencia del vicario de Cristo, siendo que recibía pues, a reyes y a grandes autoridades. Ante el Papa se emocionaba. Pero llegamos al tercer momento de la constitución papal, que es bien interesante conocerlo, porque ahora nos pueden preguntar, ¿verdad? Primero, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, luego le da la función de la llave, de abrir y cerrar los cielos, y después le dice, le hace como maestro, como pastor de sus hermanos, porque le dice, Simón, después de que le dice, Simón, Simón, ¿me amas más que estos? Y entonces Jesús le pregunta 3 veces, y esto destruye a Pedro, ¿verdad? Al final se quiebra y le contesta la tercera vez, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo está haciendo, lo está enseñando a ser pastor, ¿verdad? Enseñando a ser pastor. Y hay que ayudarle en este sentido, ¿verdad? Porque no es fácil. A nosotros el prelado actual constantemente nos está diciendo rezar por el Papa, que no es fácil llevar el mundo. No es fácil. Nosotros superficialmente podemos decir esto, aquello, improvisar una tontería, ¿verdad? Pero tener esto encima no es fácil. O sea, rezad mucho por el Papa, decía San José María. Queredlo mucho, porque necesita todo el cariño de sus hijos. Me gusta que el Papa sepa que lo queremos, que le queremos siempre y de verdad. Y luego te decía, viene una tercera vez en que Jesús le da poder a Pedro y le dice, en un momento de conversación, como que Jesús, ¿verdad? El Evangelio da saltitos. No sabemos exactamente si fue así o es que, como escribían, es tan breve el Evangelio, son momentos y da un saltito y dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás te busca para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú te conviertas, fíjate qué bonito, dice, todavía te falta, cuando tú te conviertas, confirma a tus hermanos, pero confírmalos. El ministerio petrino, ¿verdad? Es garantía de la fe, custodia de los valores necesarios de la salvación, defensa de la libertad que Cristo nos ha ganado. Tú
confirma a tus hermanos. Y claro que el infierno se le echa encima a la iglesia, pero el Señor, ¿por qué? Porque es el padre de la mentira, Satanás. Y claro que consigue herir a la iglesia, por supuesto. Ya veremos lo que dice el Papa, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Que le dice, tú confirma a tus hermanos. Cuando tú te conviertas, tú confirma a tus hermanos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. No prevalecerán. No quiere decir que no sufrirá persecución, que no sufrirá confusión, que no habrá hombres que, otros Judas, ¿verdad? Desgraciadamente. No quiero tachar a nadie así, pero otros que traicionan, porque donde están los hombres hay equivocaciones. Entonces, por supuesto, pero la iglesia, la verdad, el núcleo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso, pues, decía San José María, lo recoge un punto 135 de Forja. Acoge siempre la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz. Y hazle eco. Qué bonito esto, hazle eco, ¿verdad? Defender siempre la autoridad, aun pasando por encima de las imperfecciones que como hombre el Papa tiene que tener, ¿verdad? Y San José María, claro, no veía más que a Pedro y a Cristo, y que eso es lo más importante. Bien, bonito, pues, ¿verdad? Entonces te quiero leer para terminar la meditación, solo que como ustedes vienen por un centro de Opus Dei, decía San José María, cuando vosotros seáis viejos y yo haya rendido cuentas a Dios, diréis a vuestros hermanos como el Padre quería al Papa, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Era una herencia que él quería dejar. Bueno, pues, entonces, el Papa hace poquito pronunció unas palabras que recuerdan las palabras con que Benedicto XVI dijo en la primera misa, ¿verdad? Que dice, no es indiferente que haya muchas personas que vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto. El desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto del abandono y de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas, que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Claro, y eso le dolía a Benedicto, ¿verdad? Porque captaba. Pues el Papa, no estoy terminando, decía, me permites que lo lea un poquito, así un poquito largo, dice, hermanos y hermanas, les hablo especialmente a ustedes que ya no creen, que ya no esperan, que ya no rezan, porque piensan que Dios se ha ido. A ustedes que están hartos de escándalos, del poder mal usado, del silencio de una iglesia que a veces parece más un palacio que un hogar. Yo también me enojé con Dios. Yo también vi morir a personas buenas, sufrir a niños, llorar a abuelos sin medicinas. Y sí, hubo días en que recé y solo escuché mi eco. Pero entonces descubrí algo. Dios no grita, Dios susurra. A veces susurra desde el lodo, desde el dolor, desde una abuela que se alimenta sin tener nada. No vengo para ofrecerles una fe perfecta. Vengo para decirles que la fe es un caminar entre piedras, charcos y abrazos inesperados. Yo les pido que crean en todo. No les pido que crean en todo. Les pido que no cierren la puerta, que le den una oportunidad al Dios que los espera sin juzgar.
Así que si estás roto, si no crees, si estás cansado de las mentiras, ven. De igual manera que tu enojo, tus dudas, tu mochila sucia, aquí nadie te pedirá una tarjeta VIP, porque esta iglesia, mientras yo respire, será un hogar para los sin hogar y un descanso para los cansados. Esto tiene pues, una consideración horizontal, pero también vertical, también del espíritu, ¿verdad? Entonces, Dios nos necesita hermanos. Dice más, Dios no necesita soldados, necesita hermanos. No es una fidelidad fría, pues es una fidelidad fraterna. Y tú, sí, tú eres uno de ellos. Y termina así el Papa. ¿Verdad? Qué bonito, pues, que estemos unidos y que lo encomendemos muchísimo, porque ya decía, no es fácil tarea y la situación del mundo actual es culturalmente y políticamente muy complicada. Y no dijéramos ya el pensamiento, todavía el pensamiento, una crisis mayor. Recemos por el Papa, recemos a la Virgen por el Papa, recemos a la Eucaristía, en la Eucaristía por el Papa, que no nos cansemos de rezar por el Romano Pontífice. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.